Con eso vamos a arrancar el programa, así que te mando un saludo muy grande, Luis, gracias. Buen programa, Alfredo. Que andes muy bien. Bueno, esa es la información fuerte de la que estamos hablando. Vamos a dar precisiones junto a Débora Plager y, por supuesto, a Silvina Martínez. Silvina es la primera denunciante en esta causa. Después hubo una ampliación a la que se sumaron 2 diputados nacionales de la coalición cívica, Juan Manuel López y Paulo Oliveto, pero Silvina Martínez es una de las, la primera que hizo esta denuncia al juez Ercolini, exactamente. Básicamente la información es la siguiente: no va a poder disponer de su dinero, no va a poder hacer movimiento ni alquilar una casa, no va a poder vender un auto. Es la mega causa conocida como el escándalo de los seguros con los brokers. Son todos amigos de Alberto Fernández, de su vieja, primero funcionario allá en el comienzo de la democracia con el tema de los seguros. Y además lo importante es que el juez ha dispuesto el levantamiento del secreto fiscal y del secreto bancario. Hay que decir, para las personas humanas y para las personas físicas, para las jurídicas, digo, y para las empresas también. Y por supuesto que, pese a que el patrimonio que ha hecho en blanco Alberto Fernández no es demasiado grande, bueno, tiene allí la mitad del estudio jurídico, tiene un Toyota Corolla, tiene también su jubilación, le acaban de asignar una jubilación de privilegio de 7 millones. No estoy seguro, ¿se podrá inhibir la jubilación, si o no? Un porcentaje seguramente sí. Si querés, mira, nosotros tenemos la última declaración jurada, la del año, la de baja, la del 2023 cuando se va. Vos sabés que ahí desaparece este Toyota Corolla, ahí aparece como que él lo vende, desaparece la empresa que él compartía, ¿te acordás? Con Marcela Lozardo, claro, su estudio jurídico, que era dueño de un inmueble en la calle Callao. Bueno, también desaparece y aparece supuestamente el dinero en sus cuentas bancarias. Él declara dinero en pesos, dinero en dólares, cajas de ahorro. 9 millones de pesos había declarado. Exacto, pero después 65 millones de pesos que es de la venta de los activos, claro, de esto que te mencionaba. Su patrimonio al finalizar lo comenzó el 2023 con 35 millones de pesos, lo finalizó con 65 millones de pesos. Bueno, lo declarado, ¿no? Tiene que ver con esto, supuesta venta. Todas estas cuentas bancarias, estas cajas de ahorro, esto que te menciono, pueden ser embargadas, obviamente. Y el dinero retroactivo que ha cobrado también por la jubilación, por esta pensión, también. Después, la jubilación de privilegio, bueno, en un porcentaje, es un monto muy alto, pero en un porcentaje es que no pide la extensión. Silvina, que cuando se presentó la declaración jurada de bienes del presidente y los diarios titularon y los portales respecto del crecimiento patrimonial de Alberto Fernández, salió la vocera o la portavoz, en ese momento Gabriela Cerruti, creo que dijo fake news o una cosa así, acusando a los medios de no dar la información adecuada porque estaban hablando de un crecimiento patrimonial también producto de la inflación, lo cual no era cierto, porque claro, los medios habían titulado sobre el crecimiento patrimonial, pero habían detallado después cuáles eran los bienes y cuáles eran los montos, etcétera. Ahora, lo más relevante para mí hasta ahora, porque la verdad que la declaración jurada patrimonial de Alberto es nada, ¿no? Estamos hablando de una persona que tiene pocos bienes declarados. Y en segundo lugar, me parece que tiene una implicancia política de primer orden, porque Alberto Fernández, hasta el último día en el que fue presidente, dijo: yo no robé. Creo que son textuales que podemos buscar y encontrar entrecomillados. Yo no robé, que era un tiro por elevación a Cristina Kirchner. Yo me animaría a decir además que si esto va a tramitar en la justicia de Comodoro Pi, no hay nadie del kirchnerismo que vaya a mover un solo dedo para interceder en favor de Alberto Fernández, todo lo contrario, porque Cristina todavía tiene clavado esas frases permanentes, casi como una letanía que repetía Alberto diciendo yo no robé, claro, que elípticamente estaba diciendo corrupta era Cristina o es Cristina, ¿no? Sin lugar a dudas. Y el otro tema que me parece dentro de este megatema es que poníamos recién en un graph, avanza la investigación y se complica el futuro de Alberto Fernández. ¿Por qué? Porque imputado ya estaba, pero que hayan decretado la inhibición de bienes, el levantamiento del secreto fiscal y bancario de un expresidente de la Nación hasta el 10 de diciembre del año pasado, no es una noticia menor en el campo de los tribunales. Hay que seguirlo muy de cerca este tema, porque puede ser
¿Cuáles son los delitos que puede haber cometido? Dos, digo yo, abuso de autoridad y malversación de caudales públicos, por lo menos. Claro, ¿no? administración fraudulenta, exacto. Administración fraudulenta. Exacto, claro. mira, incumplimiento de deberes de funcionario público, abuso de autoridad, son delitos, si querés, menores para un funcionario en cuanto a la pena, pero administración fraudulenta, no. Si querés vemos la declaración jurada, la tenemos, esta que te mencionaba, ver, claro. Ahí está, es la última, 2023, baja. Vamos más abajo porque al principio tenemos los bienes al inicio del periodo. Esos no, esos son los que él declara al principio del 2023, pero después de estos, ahí está, esta parte, fíjate que son todos caja de ahorro en moneda local, caja de ahorro, siguen pesos, dólares, ya vendió todo, lo poco que tenía al principio, que eran 2 autos, y esta empresa ya la vendió y bueno, y terminaba teniendo supuestamente ese dinero en efectivo. Quiero creer, quiero pensar que si su idea era radicarse en España, claro, bueno, lo poco que tenía terminaba vendiéndolo. Hay que ver, digo, cuando se levanta el secreto fiscal, el secreto bancario, vamos a ver qué es lo que tiene declarado, qué es lo que compró desde la baja hasta ahora, claro, y si hay a nombre de testaferros o cómo puede ir la justicia hilando este patrimonio que no cierra por ningún lado. Claro, porque no es solo sobre Alberto Fernández también. Estas medidas van sobre Héctor Martínez Sosa, el famoso broker de seguros, sobre la esposa de Martínez Sosa, que era la secretaria María Cantero de Alberto Fernández y otras personas más, ¿no es cierto, Silvina? Exactamente, y además el resto de los brokers involucrados, que parece una telaraña que no se termina nunca de destejer, ¿no? Porque ellos empiezan a investigar a raíz de los distintos organismos de la administración pública, claro, que contrataban a Nación Seguros. Luego aparecen las comisiones, los brokers, y a partir de ahí este lazo, no eran todos los brokers del mercado, era un grupo chico, claro, que se iban repartiendo, como la cartelización de la obra pública en su momento. Los más amigos de Alberto. Exacto, digamos, ahora la cartelización de los brokers de seguros, y bueno, y a partir de ahí es que terminaba la justicia de desmarañar esta madeja de corrupción. Esto de Héctor Martínez Sosa también se ha probado que en los últimos tiempos, hace muy poco tiempo, abrió empresas y cuentas en Orlando y en Miami, también para tener en cuenta, porque obviamente la inhibición de bienes tiene que ver con lo que pasa en la Argentina, el primero de los temas. Pero además, y acá me parece que, por lo menos de costado también, de refilón también, tiene que dar alguna explicación el gobierno de Javier Milei, porque uno de los que va a tener que padecer esta medida de la inhibición de bienes es Mauro Thanos. ¿Quién es Mauro Thanos? Era un hombre que trabajaba con lo peor de la cámpora, Rodolfo Tailade, con todas esos sinvergüenzas, y sin embargo, cuando llega el gobierno de Javier Milei, alguien, no se sabe quién, lo asciende, lo ponen en el primer lugar de Nación Seguros. Sí. Cuando empieza la investigación, hay un reclamo de parte del mundo periodístico, de determinados sectores de la política, y lo echan a Mauro Thanos. Pero no se explicó por qué no echaron al que lo designó a Mauro Thanos, el que lo llevó a ser presidente, insisto, con estos antecedentes de manejo irregular, absolutamente oscuro, y con los antecedentes políticos que van en contra de lo que había proclamado Javier Milei. Claro, ¿no? era el ahí está Mauro compras, Thanos, ahí está era Mauro el gerente Thanos. de compras de Nación Seguros, el implicado, uno de los implicados en esta causa, y a partir de un allanamiento que hace la justicia en su propio domicilio y en las distintas empresas involucradas, es que el gobierno se ve en la necesidad, frente, como decías vos, a la presión de pedirle la renuncia. Y un dato no menor, cuando el Ministerio de Capital Humano y la ANSES se quieren presentar en la causa como querellantes, la justicia, el juez Ercolini le dice no. ¿Por qué? Porque no sabemos qué otros funcionarios pueden estar involucrados, esta causa es incipiente, estamos viendo funcionarios actuales involucrados en la causa, no los aceptaron como querellantes, no es un dato menor. Bueno, interesante, está por supuesto el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Waldo Wolf. Primero, buenas noches. No sé si quiere opinar de este tema, la idea es que lo convocamos para hablar de los temas que competen a su ministerio, pero si tiene una opinión en general sobre lo que ha sido esta última parte del gobierno de Alberto y este caso, es bienvenida. Si no, pasamos al tema seguridad en la ciudad. No, siempre fijo posiciones. La verdad que no es la primera vez, son muchas las veces que comparto panel con Silvina Martínez, un excelente trabajo que ha hecho. Creo que las muestras están a la vista de todo el mundo, ¿no? Dime de qué te jactas y te diré de qué careces. Y la verdad que hacía una apología de su honestidad. de la transparencia, y cuando levantamos un poco la alfombra vemos un sistema que habían armado que es vergonzoso. 17% de un lado de la tira
comisión de seguros, claro, con una cantidad de seguros cautivas del Estado, la verdad que es una vergüenza, con el esfuerzo que está haciendo la enorme mayoría de los argentinos, ver no solo la corrupción que había, sino cómo se jactaban de que no la iban a tener, es vergonzoso. Es terrible. Hay un monto más o menos que se calcula, por supuesto es bastante subjetivo, pero sumando todo lo que han, iba a decir choreado en lenguaje cordobés, pero no voy a decir, lo que han currado, por lo menos que es un poco más elegante, ¿cuánto más o menos, de qué monto estamos hablando, Silvina? Sí, mira, hasta ahora se conocen diferentes montos, porque hablaron de 2.000 millones, después hablaron de 20.000 millones. La verdad es que yo creo que todavía el monto total no se ha podido determinar, porque a medida que terminan, a ver, muchos están siendo investigadas porque ahora lo que están auditando es toda la gestión de Alberto. Antes, recordemos que fue a partir de un decreto que él saca en el 2021, pero esto venía de antes, desde el 2020. Bueno, yo creo que la justicia va a poder determinar cuál es el monto del delito, ¿no? Y bueno, cuando surge o salta el tema, eran los créditos a los jubilados, lo cual también lo hace además más indigno el delito, ¿no? Más allá de la comisión del mismo y del dinero que se robaban, porque eran créditos que se le otorgaban a jubilados cuyos seguros tenían que ser pagados justamente, además, como en cualquier crédito, pero sobre todo porque era gente de edad, seguros de vida que tenían estas comisiones extra, que bueno, que terminaban en los bolsillos de estos funcionarios, ¿no? Que todos reportaban a Alberto. No, Alberto y lo que Fernández. decís vos, hablando de bolsillo, le metían la mano en el bolsillo a los propios jubilados, los que se llenaban la boca diciendo que defendían. Hay una preocupación en distintos sectores de la ciudad, en algunos barrios, porque ustedes saben que, acá tengo el número, me corregirá el ministro Waldo Wolf, pero en 4 meses se fugaron de comisarías 11 presos. La pregunta es ¿por qué? ¿Cómo se puede solucionar? Y si está bien esa cifra, ministro. Bueno, en primer lugar,